Y chicos, ¿cómo están con las lluvias de por allá? Chicos, ¿están ahí? Inundados, profe. Así, chuta, tan mala cosa va. Bueno, bueno, chicos, y empecemos. Y alguien me está diciendo algo. Bueno, solo para hacer un recorrido rápido, hemos visto el Renacimiento, hemos visto el Barroco, sí, la clase pasada, y empezamos a ver la Edad Contemporánea. Que está o se inicia con la, con la Revolución Francesa y la Ilustración. ¿Qué sucede en esta época? También hay una modificación en la forma de hacer arquitectura. Recordemos que la arquitectura es una respuesta a muchas veces también a cuestiones sociales. Entonces, con la Revolución Francesa y la Ilustración, se dan unas nuevas formas de hacer arquitectura, sobre todo en el campo social. La gente cambia mucho su pensamiento. Ya no se estaban o ya no se quieren hacer las catedrales gigantes o los castillos gigantes, porque ya no hay monarcas. Y el clero tampoco no son el poder ya. Acá nace un nuevo poder, una nueva sociedad, la burguesía. La burguesía hace que se cambien también las formas de hacer arquitectura. En esta época ya lo importante no era hacer castillos ni iglesias, sino ya hacer viviendas, hacer palacios o mansiones, hacer teatros, hacer escuelas, hacer hospitales. Es decir, hacer una arquitectura más civil. Entonces, por parte en cuanto a la Revolución Francesa. En cuanto a la revolución industrial, también modifica, digamos, eh, las formas de hacer arquitectura, porque empiezan a existir nuevos materiales. Se empieza a hacer o se empieza a producir más acero. Entonces esto hace en la primera revolución industrial que exista un mayor acceso a todos los materiales. Y esto hace también que se modifique la forma de hacer arquitectura. Entonces nace un nuevo estilo que es la arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica ¿qué significa este neo? Es una nueva arquitectura clásica o es el retomar esa arquitectura clásica. No solo se retoma la arquitectura clásica, sino también se retoma la arquitectura renacentista. Entonces, la arquitectura de la Ilustración europea se le determina como la arquitectura neoclásica. A mediados del siglo XVIII, los arquitectos comenzaron a reivindicar una vuelta al clasicismo e intentaron el camino hacia el racionalismo y funcionalidad de la arquitectura. En épocas marcadas por la razón, se pensó que la belleza y el estilo de un edificio dependían de su funcionalidad, lo que significaba que debía priorizarse la función sobre la decoración barroca. Tomemos en cuenta o recordemos lo que nos hablaba Vitruvio de de los tres elementos para la arquitectura, la venustas, la estilitas y la firmitas. En la arquitectura barroca se priorizaba la forma antes que la función. En cambio, en la arquitectura neoclásica ya se empieza a pensar más en la función, es decir, arquitectura o elementos que funcionen, no solo que sean bonitos.
no solo que sean decorados, sino también que funcionen para algo. Entonces, en esta línea empieza a defenderse el empleo de las proporciones y la simetría. Los arquitectos analizan directamente tanto los restos grecorromanos como las creaciones renacentistas, es decir, se retoman periodos anteriores. La arquitectura clásica y la arquitectura renacentista empiezan a tomar un cierto interés, sobre todo por los arquitectos en ese momento, para tomar o para replicar las obras que se construyeron en ese tiempo. Recordemos que en estos dos tiempos, la arquitectura, o perdón, la humanidad, la cultura cambió de paradigma, un paradigma del pensamiento. Los romanos y los griegos eh, modificaron su cultura en base a su pensamiento. Igual los renacentistas venían de una época teocentrista y la cambiaron por una época antropocentrista, es decir, donde el hombre está en el centro de la cultura, en el centro del pensamiento, en el centro del quehacer de las cosas. Entonces, tomando en cuenta estas dos épocas o estos periodos anteriores, eh, los arquitectos de esta época empiezan a retomar nuevamente y a construir en base a los vestigios grecorromanos y a la arquitectura renacentista que aún existía. Todos los experimentos y ensayos arquitectónicos se gestaron inicialmente en París y en Londres, lugar donde iban a trabajar los arquitectos que habían ido a Roma a formarse. Y se inició un periodo que se extendió entre 1750 hasta 1875 y que generó gran interés para ser replicado en otros lugares de Europa. Entonces, Francia nunca había abandonado de todo el clasicismo, ni siquiera en la época del barroco, en la que la arquitectura era una síntesis de elementos clásicos y renacentistas, junto con la exuberante decoración barroca. Si bien es cierto, la arquitectura barroca era una arquitectura súper ornamental o muy ornamental, pero también es cierto es que era arquitectura renacentista adornada. Entonces, se puede decir que no solo Francia, sino todos los países no abandonaron el renacentismo del todo, ¿no? Entonces, no es que modificaron mucho su arquitectura para tomar la arquitectura neoclásica. Recordemos también que el mayor esplendor de la arquitectura renacentista fue en Italia. La arquitectura barroca se da sobre todo en España y en Francia. Entonces, la arquitectura neoclasicista no le toma mucho tiempo como para poder asentarse como la nueva forma de hacer arquitectura. Gracias a que todo esto que venía antes de la arquitectura barroca, que venía anterior a la arquitectura neoclásica, eh, se empieza a instaurar como una nueva forma de arquitectura, pero no se modifica del completo, no se modifica del todo, digamos. Entonces, se puede establecer tres etapas del neoclasicismo, sobre todo francés, ¿no? Que es la primera es una etapa de transición entre el barroco y el clasicismo, muy ecléctica, muy mimetizada a la arquitectura barroca, que abarca entre 1750 y 1789. Una segunda que se enmarca en el periodo de la Revolución Francesa, de gran interés creativa, y una tercera coincidente con el Imperio Napoleónico, entre 1799 y 1815. Recordemos de que en 1815 es cuando ya deponen a Napoleón y existe el Congreso de Viena que restaura las fronteras en Europa. Y bueno, y el clasicismo se convierte en la nueva estética oficial que se utilizó lo monumental como para dar una propaganda
al imperio de Napoleón. También hay que tomar en cuenta que la primera etapa se intentó una aproximación de la claridad formal al funcionalismo. Es decir, eh, la arquitectura barroca era una arquitectura muy formal, que tenía mucha forma, que utilizaba mucho la ornamentación, pero esto se empieza a transformar más bien en una arquitectura funcionalista, es decir, que prima la función, que prima el para qué sirve esta arquitectura. Se emplearon las características del clasicismo francés con los elementos romanos de Vitruvio y los renacentistas de Palladio. Se retoma, por ejemplo, lo que hablaba Vitruvio, y también se empiezan a tomar los elementos de Palladio. Recordemos a Palladio, Andreas Palladio, que hacía o que empieza a utilizar los palacios o replicar los palacios romanos. Se reivindica también el uso de las columnas exentas, por ejemplo, en la parte frontal de los palacios, y se comenzaron a realizar o a quitarse, perdón, los excesos decorativos de la época del barroco. Y sobre todo, existe un retorno a la reforma, a las formas geométricas básicas, a la claridad, a la volumetría, al predominio de las líneas rectas. Entonces, se empieza a retomar todo este tipo de arquitectura eh, que era mucho más simple, digamos, mucho más sencilla en cuanto a formas o a geometría, pero mucho más compleja en cuanto a sistemas. Entonces aquí vamos a ver uno de los ejemplos. Esta es la Escuela Militar de París de 1751, o el Hotel de la Marina, Plaza de la Concordia en París de 1772. Entonces, por ejemplo, aquí vemos de la Escuela Militar de París eh, cómo, eh, cómo se utiliza a la arquitectura clasicista o la arquitectura clásica como un referente para poder hacer estos palacios. Si vemos también la exuberante volumetría que surge o cúpula que surge en el centro, ¿no? Se empieza a ver o se empieza a retomar lo que ya se hacía en el Renacimiento. Y esta arquitectura es una arquitectura bastante también eh, eh, simétrica. Este del Hotel de la Marina en la Plaza Concordia, igual es una arquitectura en la cual se retoma completamente lo que ya se hacía en el clasicismo. Bueno, aquí sobresalen algunos arquitectos. Por ejemplo, Jacques Germain Soufflot diseña la iglesia de la Santa Genoveva de París entre 1757 y 1791, que es actualmente el Partenón de los Hombres Ilustres en París. Esta iglesia eh, es muy similar al Partenón romano, al Partenón en Roma. Es bastante parecida, igual con el uso de con el uso de la, espera un segundito, se me cayó.
Chicos, disculpen, tuve un inconveniente, pero bueno. Entonces, vemos la arquitectura, la iglesia de Santa Genoveva de París, que es súper similar o muy similar al Partenón romano. Entonces, Soufflot era un arquitecto obsesionado con la arquitectura clásica, que incorporó influencias romanas, renacentistas y bizantinas al marcado estilo clásico francés de los edificios. Su planta es en cruz griega y su fachada posee un estilo romano muy similar al Partenón. Sobresale también la cúpula semiesférica y un tambor sobre columnas o columnatas inspiradas en el Vaticano, ¿no? Aquí vemos este tambor sobre columnatas inspiradas en el Vaticano. Bueno, otro de los ejemplos es el teatro francés de París, actual Teatro Odéon, diseñado por María Joseph Peyret y Charles de Wiley, que incorporaron en su fachada un pórtico con 8 columnas dóricas de inspiración griega. Entonces aquí se abre, de cierta forma, debates para mejorar ciertos edificios de uso público como teatros, hospitales o cárceles. Y se pretendía aplicar la ciencia de la optimización de dichas tipologías arquitectónicas. Se habló sobre también de cuál sería la forma ideal o la curva ideal para una sala de teatro, las cuales eran o cuáles eran los materiales más idóneos para su construcción, basándose en los conocimientos de acústica y óptica que hasta en ese momento existían. Víctor Luis se especializa en la construcción de teatros eh, en base a los templos que ya existían en la antigüedad. eh, y empiezan a sustituir los palcos o la forma de hacer, por ejemplo, palcos italianos o anfiteatros italianos como los hacían en el barroco, en la época anterior. Entonces, te empiezan a nacer, por ejemplo, este tipo o este nuevo estilo de tipologías, que son, por ejemplo, estos anfiteatros para cirugía. Entonces, también se intentaron crear tipologías de hospitales para mejorar la ventilación o el aislamiento de los enfermos. Y se crearon nuevos modelos de cárceles que fueran más saludables y más orientadas al orden y la seguridad. Jacques Godoy diseña el Colegio de la Cirugía de París, convirtiéndolo en un modelo a seguir en este tipo de edificios. Ideó una aula magna como si fuera un lugar de espectáculos con una planta semicircular y un graderío a modo de teatro clásico, teatro griego, una cubierta con cúpula como la vemos acá, adornada con casetones e iluminada con un gran o de forma cenital como el Partenón romano, ¿no? Entonces, mientras todos los presentes podían ver cómo se le hacía una cirugía o cómo se hacía una cirugía, ¿no? La acústica de este lugar es impresionante. La persona que habla aquí genera una forma o al ser esto una forma cónica, amplifica el sonido, ¿no? Entonces, con la llegada de Napoleón al poder, también cambió la arquitectura. La arquitectura más bien era una forma, un arma propagandística y de glorificación de la persona o de Napoleón, ¿sí? Y sobre todo de sus triunfos. Entonces, era una arquitectura severamente clásica, inspirada en el Imperio Romano, porque acordémonos que Napoleón es imperialista, es decir, empieza a conquistar otros nuevos territorios a lo largo de Europa, empieza a generar o extender las fronteras en Francia
Entonces, Napoleón lo que le interesaba, y también Napoleón era un tipo muy ególatra, un megalómano, que quería ver su figura o algo que él hizo en todo lugar que iba. Entonces, él empieza a tener una fiebre de construcción en París, e intentó convertirla en una nueva Roma, llenándola de edificios de gran pureza clásica. Se exigieron monumentos megalómanos como el Arco del Triunfo en la Plaza de la Estrella, como lo vemos aquí, el Arco de Carrusel de las Tullerías. Es interesantísimo este, este proyecto. Y la columna Vendôme, diseñada por Godoy, perdón, inspirada en la columna Trajana de Roma, en el Faro de Roma, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo Napoleón entra triunfante con sus 4 caballos, estilo gladiador, pero porque Napoleón era imperialista. La idea de Napoleón era generar un nuevo imperio romano en Europa, pero a través de Francia, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de la Magdalena de 1806, proyectada por Pierre Vignon o Vignon, eh, diseñada con la misma apariencia de dos grandes templos de la antigüedad. Napoleón ordenó que fuera un grandioso templo cívico dedicado a la gloria del ejército francés. Se inspiró en la mansión Carré o Casa Cuadrada de Nimes en Francia y en el templo de Zeus Olímpico de Atenas, Grecia. Y es un edificio de planta rectangular y perítero y octástilo. Entonces, esta es la iglesia de la Magdalena. Esta es la mansión de Carré. Pero más que la mansión de Carré se inspira en el templo de Zeus en Roma. El templo de Zeus en Roma es en la Acrópolis, perdón, el templo de Zeus en Grecia es en la Acrópolis en Atenas. Y esta es una reconstrucción, digamos, o una forma de cómo sería el templo, pero es bastante similar con las columnas externas, hasta en el mismo número de columnas frontales, son 8 las que tiene en la parte frontal. Igual la iglesia de la Magdalena, que la mansión de Carré solo tiene 6. Bueno, entonces, posterior a esto, se empieza a generar, digamos, una nueva forma también de hacer arquitectura. Es decir, el pensamiento empieza a evolucionar. Se empieza con la revolución industrial, se empiezan a buscar nuevas formas de edificar. Adicionalmente a la ilustración francesa, eh, se empiezan a hacer temas muy utópicos, muy posiblemente muy irracionales como para poder construirse en ese momento. Entonces, el origen y la evolución del pensamiento racionalista a través de Claudio Nicolás Ledoux y Louis Boulet. Estos dos arquitectos terminan siendo los dos más afamados arquitectos de esta corriente. Sobre todo, Louis Boulet empieza a generar arquitectura súper irracional, arquitectura que posiblemente eh, no era, o era imposible en ese momento construirla, o si es que se la construía, terminaba siendo una arquitectura súper cara, por lo que demandaba de ciertos parámetros para su funcionamiento. Entonces, la ilustración buscaba educar, transmitir los conocimientos existentes de la época, combatir la ignorancia a través del raciocinio. En la arquitectura, esa educación implicaba el conocimiento de las nuevas fuentes antiguas, tales como el Vitruvio, Palladio y Vignola, quienes se basaban en los principios griegos y romanos de la arquitectura.
Al ser un periodo de muchos avances tecnológicos, fue un nuevo tipo de arquitectura ligada a la tecnología, es decir, que a pesar de volver al pasado, se adoptó los procesos de la época. Entonces, el primero que vamos a ver es Claudio Nicolás Ledoux, o más conocido como Ledoux. Era un arquitecto y urbanista francés neoclásico, protegido de Madame Dubarry, que era o estaba ligada a Luis XV, autor de las dos más importantes obras públicas de la época, que fue la fábrica de la Salina Real, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1982, y las Barreras de París, que eran unas construcciones para recaudar impuestos. Y es una cerca de 24 kilómetros y 6 metros de altura, con 60 barreras o puestos de control, que algunos autores consideran una de las causas que más contribuyó al descontento de la población y que culminó con la Revolución Francesa. El papel de Ledoux como arquitecto generó mucha controversia. Pasó del reconocimiento más absoluto al desprestigio, sobre todo porque por este último proyecto, las Barreras de París. Cabe destacar que su figura fue reivindicada, señalándole como el precursor de la arquitectura moderna, o años más tarde, lo que fue la arquitectura moderna. Ledoux era un arquitecto muy utópico, es decir, generaba arquitectura que posiblemente no era posible construir. Y fue uno de los referentes más importantes para el modernismo. Aunque su carrera duró 25 años, tras la Revolución Francesa apenas volvió a construir, realizó bastantes avances en cuanto a las obras que él hacía, aunque muchas de ellas fueron destruidas, ¿no? En 1762, a los 25 años, Ledoux realizó su primer encargo, que fue la redecoración del parisino Café Gaudieu. Ledoux estudia arquitectura, basa sus estudios en cuanto a matemáticas, al dibujo, a la perspectiva, edificios militares y públicos. Y todo esto genera una arquitectura más racional y más clásica. Él respetaba mucho los escritos de Vitruvio y apoyaba el dogma de los cinco órdenes clásicos. Recordemos los órdenes clásicos que indicaba Vitruvio. Tuvo diferentes fuentes de inspiración, entre ellas el Tratado de la Arquitectura de Mondel, y sobre todo también la enciclopedia de Campbell, o este nuevo, o el Vitruvio británico que le llamaban, ¿no? El Conde del Campbell. Entonces aquí podemos ver la fábrica de la Salina Real, que era un complejo arquitectónico donde se captaba agua de sal y se pesaba o se purificaba y para obtener el extracto, que era la sal. En este tiempo la sal era una mercancía esencial, ya que servía como conservante de ciertos alimentos o de carnes y el pescado, y su consumo soportaba un elevado impuesto impopular. Entonces, con la fábrica de sal se empieza a producir, o la realeza empieza a producir su propia sal para bajar o para aumentar la oferta y bajar los costos en cuanto a la demanda. Entonces, en esta fábrica se procesaba la sal. eh, pero en cuanto a arquitectura, en la entrada de la edificación ya se veía, por ejemplo, desde el ingreso, estos órdenes clásicos. Esta entrada conducía a un espacio semicircular, a este espacio,
rodeado de 10 edificios donde se encontraban las toneladoras, las fraguas, las habitaciones de los obreros, los talleres de extracción de sal, es decir, todo el proceso para la extracción de sal, los edificios administrativos, las oficinas de los directores, hasta una capilla. eh, y aquí es donde se producía completamente la sal, o se dejaba secar esta agua salada para producir la sal. Y esto se generó posteriormente ya una fuerte industria, hasta que tuvo que cerrar con la llegada de la Revolución Francesa. Pues aquí vemos, por ejemplo, el edificio de la dirección. Esta es la entrada o el ingreso. Es una arquitectura súper clásica con columnas o con estos estilos de atrios entre las columnas y las partes o la parte posterior de la edificación que genera un pequeño amortiguamiento al ingreso. Los frontones, estos frontones rectangulares, frontones triangulares, columnas externas. Pues, por ejemplo, este edificio de la dirección me recuerda a mí mucho a lo que hacía Andreas Palladio en el Renacimiento, ¿no? Aquí vemos la planta de toda la edificación. Oye, aquí me he comido una L. Acá vemos también, bueno, nuevamente la entrada, una imagen más grande perdón, una imagen a color del edificio del director y el interior, ¿no? Bueno, las Barreras de París era una edificación o un complejo de un muro de 24 kilómetros donde tenía muchos puestos de control. Él construyó las barreras y tenía mucha significancia arquitectónica, ¿no? En cuanto al clasicismo. Se nota, por ejemplo, eh, en estas formas o en estos espacios, cómo se utilizaban o se utilizaron los elementos clásicos. Uy. Otro de los exponentes es Louis Boullé, este arquitecto francés, entra a formar parte de la Academia de la Real Arquitectura de París y se convirtió en el arquitecto en jefe de Federico II el Grande de Prusia. Diseñó una serie de casas particulares desde 1762 hasta 1778, aunque la mayor parte de ellas ya no existe porque también fueron eh, demolidas. Entre los ejemplos eh, supervivientes destacan el Hotel Alexander y el Hotel de Brunoy, ambos en París. Entre 1752 y 1775, Luis Boulet realiza varios arreglos para interiores de casas de nobles, entre ellos la actualmente conocida el Palacio del Liceo, que es de la residencia del presidente en Francia. Y su obra se caracterizó por la eliminación de toda ornamentación, una escala enorme y repitiendo elementos como columnas de grandes series, ¿no? Pero también Luis Boulet crea, o con Ledoux crea esta arquitectura utópica. Boulet también era un arquitecto muy visionario y diseñó obras colosales que nunca llegaron o llegarían a construirse. Posiblemente hasta la actualidad sea muy complejo construir las obras de Boulet, sobre todo porque utiliza mucho la utopía, los órdenes gigantes o órdenes colosales. Posiblemente estructuralmente sea imposible construir lo que él proponía, porque no se ha inventado aún algún material tan fuerte como para que se autoporte o se autosoporte. Entonces Boulez admiraba los cuerpos geométricos
simples como las esferas, las pirámides, el cilindro. Y en base a eso propone este cenotafio de Newton, y el proyecto de la Ópera de París, ¿no? Entonces, con la corriente, o perdón, con la Revolución Francesa se crea una corriente de arquitectura visionaria, de proyectos megalómanos, imposibles de materializarse. Estos son proyectos que quedaron solo en el papel, ya que no se construía casi nada, dadas las graves crisis económicas y la gran conflictividad social existente. El proyecto más célebre de Boulet es este proyecto, el cenotafio. Un cenotafio es una tumba vacía o monumento funerario erigido en honor a una persona o grupo de personas para que se desea guardar un recuerdo especial. Se trata de una edificación simbólica. En este caso fue para Sir Isaac Newton. Fue diseñado en 1784 y los dibujos y esbozos actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Boulet también escribió Arquitectura, ensayo sobre el arte, que fue publicado a finales del siglo XX ya. Entonces, el cenotafio de Boulet era una esfera gigante, una esfera colosal, de más o menos unos 150 metros de alto, hundida en una base circular, como lo vemos aquí. Y esta base circular estaba rodeada de cipreses, ¿no? Aunque la estructura no se construyó nunca, su diseño fue grabado y circuló ampliamente en las sociedades o entre personas o entre pensadores de ese momento, ¿no? Pero lo interesante de esto es que se empieza a cuestionar los límites de en ese momento tenía la arquitectura. Sobre todo con la Revolución Francesa se empieza a plantear nuevos sistemas constructivos, sistemas constructivos que antes no existían. Entonces, la pregunta fue, ¿hasta dónde podemos llegar con la arquitectura? Bueno, el Hotel Alexander. El Hotel Alexander, ubicado en París, fue construido entre 1763 a 1766. Se erigió para el financiero Nicolás Alexander, y en su patio central, su patio está centrado por tres lados, cuatro columnas corintias apoyadas contra un hueco en las esquinas de cada patio. Tiene alquitraves aislados insertas en el muro sobre sencillas aberturas, mientras que por encima hay ventanas, ojos de buey, ovales, rodeadas por una composición de cáscaras que la convirtieron en un rasgo común del estilo renacentista. En el frente tiene un jardín, tiene pilastras colosales que alzan sobre el alto basamento ocupado por toda la altura de la planta baja, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Es un edificio bastante interesante, sobre todo por la forma muy clásica en cuanto a la utilización de columnas, a la utilización de los ojos de buey que tiene, a estas pilastras o columnas colosales. Y otro proyecto es el Palacio del Liceo de París. Aquí es donde vive actualmente el presidente de Francia, y el Hotel Brunoy de París. Entonces, el romanticismo y el realismo. Recordemos que en esta época existe o se empieza o empieza a existir una corriente romanticista. Sobre todo esta corriente se asienta más eh, posterior a la Revolución Francesa. Entonces el romanticismo fue un movimiento cultural en pintura que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII, confiriendo prioridad a los sentimientos. Estuvo en su apogeo en el periodo aproximado entre 1800 a 1850 y es un movimiento cultural para comprender la cultura occidental moderna en la filosofía, el arte, la literatura, la música, la política y la arquitectura.
Entonces, debido a que el romanticismo es una manera de sentir la naturaleza, la vida y el ser humano, es que se representa de manera distinta en cada país donde se desarrolla, proyectándose ello también a todas las artes, llegando también a la arquitectura. Y la primera aparición documentada del término romanticismo fue escrita por el inglés James Boswell en su obra Una cuenta de Córcega, que ahí empieza a aparecer el significado del romanticismo, ¿no? Y va mucho en contexto en cuanto a lo sentimental. Entonces, por ejemplo, vemos en cuanto al romanticismo, en cuanto a la pintura, la finalidad de estas pinturas es la representación de los sentimientos sobre la razón. Aquí vemos el caminante sobre las nubes, perdón, en Alemania, ejemplos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Es del caminante sobre las nubes. El mayor difusor del romanticismo en Alemania fue eh, Friedrich, Gaspar David Friedrich, con su pintura El caminante sobre las nubes. Esta pintura es súper famosa, es bastante eh, publicada, se la cita mucho, ¿no? Tiene hasta memes de esta pintura, ¿no? En Francia, Eugenio Delacroix, con su obra La libertad guiando al pueblo, es una imagen eh, muy difundida por la Revolución Francesa. En España tenemos a Francisco de Goya, con Saturno devorando a su hijo, ¿no? Que alude a la Revolución Francesa devorando a sus propios hijos, a sus propios opositores. Recordemos lo que sucedía en la Revolución Francesa, que fue una revolución sobre todo de clases sociales, los proletarios y los burgueses, en contra de la monarquía y del clero, o este tercer estado en contra del primer y segundo estado, y posteriormente los burgueses versus los proletarios, o los proletarios versus los burgueses. Es decir, quienes ganaron se empiezan a dividir y se empiezan entre ellos a devorarse. Muy por lo contrario, el realismo es un estilo más bien iniciado en Francia, que principalmente trataba de exponer la realidad eh, de las cosas con cierto punto de crudeza, eh, porque las cosas o la vida es así, ¿no? No es algo romántico, no es algo sentimental, es más bien es algo crudo, es una realidad, es un costumbrismo, digamos. En cuanto a pintura, su mayor exponente fue Courbet, eh, que fue el pintor quien acuñó el término para dar nombre al pabellón que hizo construir para la exposición o para una exposición titulada El Realismo. Entonces aquí tenemos el taller de Courbet, eh, que determina una fase de 7 años de su vida artística, ¿no? Es gigante esto. Y aquí se empieza a ver todos los costumbrismos de cómo la gente era en ese momento. Aquí, por ejemplo, tenemos otra representación que es la tradición de espigar o las espigadoras de trigo de Francois Millet o el vagón de tercera clase que representan a campesinos que se trasladaban al pueblo. Entonces, eh, esta lucha de clases que se dio posterior a la Revolución Francesa, que se implanta gracias a la burguesía como clase dominante y al proletario como una clase inferior o a la clase pobre, hace pasar de una idea o de una ideología revolucionaria, más bien una ideología conservadora. Por ejemplo, aquí tenemos una desgracia, se llama así el cuadro Una desgracia de José Jiménez de Aranda en España, que es una obra que retrata el accidente de un obrero que cae de un andamio. Y él retrata el momento que sucedió, ¿no? Entonces es una pintura muy costumbrista, muy realista. En cuanto a la arquitectura, esto nos empieza a mostrar
factores fundamentales que influyen en el neoclasicismo y que determinan este contexto político y económico de la época. Y sobre todo se empiezan a impulsar eh, estas ideas de retomar hacia lo que ya funcionaba, que fue la época greco-romana y la época renacentista. Entonces, también otro de los elementos que ayudaron mucho a esta arquitectura fueron el descubrimiento de algunos vestigios arqueológicos en Grecia. Y con esto se completaba, digamos, un círculo, porque existían los tratados de Vitruvio. Recordemos que Vitruvio era un arquitecto que escribía y muy poco dibujaba. Entonces, con los vestigios arquitectónicos, uno se da cuenta, por ejemplo, qué sucedió en esa época y se empiezan a retomar este estilo o estos estilos arquitectónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el templo de la Gran Madre de Dios en Turín o el templo de San Francisco de Paula en Nápoles, que parecen más bien el Partenón griego, perdón, el Partenón romano. En Alemania, el perfil de los propileos. Los propileos son entradas monumentales con columnas a un edificio o recinto cerrado de Atenas que sirvió para diversos diseños en Alemania, ¿no? Por ejemplo, la Puerta de Brandenburgo o el Museo Antiguo de Berlín. Aquí tenemos, por ejemplo, la Glyptoteca de Múnich en Alemania, que es una arquitectura muy clásica, que ata, digamos, de cierta forma lo clásico y lo renacentista. Con estas formas, el renacentismo era una arquitectura muy poco decorada. La arquitectura clásica más bien tenía ese equilibrio entre decoración, o entre forma y función. Entonces, este neoclasicismo es un revival, es el retomar eso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos Ostale Park en Londres, Inglaterra, o la Casa Ostale. En España, la sustitución del trono de España a la dinastía de los Habsburgo por la de los Borbones que ascendieron desde Francia y la llegada de Felipe V fue un factor determinante para la entrada de las corrientes artísticas extranjeras y se produjo el cambio de gustos de las artes españoles por los artistas llamados de España para trabajar en los palacios reales de Francia e Italia principalmente. Y trajeron estas manifestaciones artísticas del clasicismo entre 1734 y 1736. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Real Academia de San Fernando en Madrid. En España fueron los reyes los que empiezan a sustentar esta renovación artística, sirviéndose de una institución de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, que empieza a promover el control sobre las artes y poco a poco instaura el reformismo ilustrado en sus proyectos, ¿no? Bueno, aquí tenemos al rey Carlos III de España, eh, y que él dirige la Real Academia y se manifestó, con esta Real Academia se manifestó de forma más clara cómo hacer o este tipo de arquitectura eh, o estas nuevas formas arquitectónicas, ¿no? Bueno, este nuevo monarca había apoyado o se había apoyado
en Nápoles, de las excavaciones de las ciudades de, de Herculano y Pompeya, siendo conocidos por su entusiasmo por la arquitectura y su interés por el pasado clásico. Entonces, también en España tenemos ejemplos como Francesco Sabatini, que cubrió el campo de la arquitectura civil y de la ingeniería militar, dirigió numerosas obras en toda España, desde la Catedral de Lérida a la Fábrica de Armas de Toledo o el trazado de la nueva población de San Carlos, en la isla de León, en Cádiz. Aquí vemos, por ejemplo, una arquitectura súper clásica, pero también es mezclada con arquitectura barroca. Y también tenemos otro ejemplo, es el Museo del Prado en Madrid, que realmente es hermoso. Juan de Villanueva, o el hermano de Diego, su trabajo como arquitecto real convierte en el traductor de los gustos del rey. Fue autor del Real Sitio del Escorial, el Museo del Prado, iniciado en 1785, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico. Entonces, ¿qué sucede? Esto era lo que sucedía en Francia, perdón, en España. En cuanto a Francia, empieza a surgir una nueva forma de hacer arquitectura, traída por las campañas napoleónicas, sobre todo por Napoleón, que quería aparecer en todas las figuras y quería aparecer o hacer para pensar que París era la nueva Roma. Entonces nace el estilo imperio. El estilo imperio fue utilizado tanto en las edificaciones como en las decoraciones de interiores, el mobiliario y la moda, que se inserta en el neoclasicismo tardío y toma su nombre al periodo de gobierno de Napoleón en Francia, conocido como el primer imperio francés, que comprendía gran parte de Europa. A pesar de su nombre, el estilo se desarrolla antes de la proclamación del imperio en 1804, teniendo su punto de origen en las campañas militares napoleónicas de Italia en 1797 y en Egipto en 1798. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del estilo imperio. El estilo se expresó en en la redecoración de las residencias imperiales como las tullerías. El término tullería significa tejas, que eran fábricas de tejas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Arco del Triunfo. Bueno, después de la caída de Napoleón, el estilo fue adoptado por otros países deseosos de emular la gloria imperial napoleónica. De hecho, por ejemplo, aquí en Ecuador hay alguna arquitectura de estilo imperio. Tenemos, por ejemplo, aquí en Quito, en el Parque del Ejido, tenemos o esta réplica del Arco de Triunfo de París. Y bueno, y algunos otros ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, los obeliscos en algunas ciudades del país, por ejemplo, en Ibarra hay un obelisco gigante que emulan este estilo imperio, ¿no? La Rusia imperial fue realizado para celebrar la victoria sobre Napoleón en estructuras monumentales como la Catedral de Kazán o la Columna de Alejandro, la Plaza del Palacio de la Puerta de Narva, la construcción del nuevo Hermitage. En el Reino Unido, el reinado de Jorge IV se encargó de grandes proyectos urbanísticos como la Regent Street o Regent's Park, la redecoración de los palacios reales de Carlton House o de Buckingham House y la obra de John Nash. En dichos países el estilo imperio adoptó el nombre de estilo regerencia. En Alemania el estilo imperio fue conocido como el estilo Biedermeier y en Italia el estilo sobrevivió más que en el resto de Europa debido a sus asociaciones con el Imperio Romano y también porque fue establecido como estilo nacional arquitectónico después de su unificación en 1870. El crítico Mario Praz se refirió a este estilo como el imperio italiano, el estilo imperio italiano.
Entonces, este es el estilo imperio. Por ejemplo, tenemos de esta forma de butacas o de mesas, o el nuevo Hermitage de San Petersburgo, Rusia. El estilo imperio son estilos colosales, ¿no? Bueno, chicos, eso es lo que les quería comentar. No se olviden de la próxima semana, por favor, eh, la, llevar el mapa conceptual sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y también, por favor, no se olviden llevar computadoras. Nos veremos el día jueves, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. No, Chicos, Arquis, está todo bien. bueno, chicos, entonces hasta aquí llegaríamos. Les mando un abrazo, cuídense mucho y sobre Igualmente, todo, Arquis, cuídese chao, chao, también. chao, chao.